del flujo sanguíneo cerebral y de su autorregulación, así como dos temas estrechamente ligados, que son la teoría de Monro-Kelly y la tríada de Cushing. El flujo sanguíneo en el encéfalo es suministrado por cuatro grandes arterias, dos carotidias y dos vertebrales. Las arterias vertebrales forman la arteria basilar y en conjunto con las vertebrales forman el sistema vertebrovascular. Estas arterias confluyen para formar el polígono de Willis. Las arterias que parten desde el polígono de Willis se van a desplazar a lo largo de la superficie cerebral, dando origen a las arterias piales, las cuales se van a ramificar en vasos más pequeños denominados arterias penetrantes y arteriolas penetrantes, los cuales están separados del tejido encefálico por una expansión del espacio subaracnoideo que se conoce como espacio de Virchow-Robin. Los vasos penetrantes se sumergen en el tejido encefálico y dan lugar a las arteriolas intracerebrales, desde donde luego surgen los capilares. Los capilares están asociados con los pies perivasculares de los astrocitos, que conforman, junto con las células endoteliales de los capilares más los pericitos, la barrera hematoencefálica. El flujo sanguíneo cerebral representa el 12 al 15% del total del volumen minuto cardíaco, lo cual es aproximadamente 50 a 65 mililitros por minuto de sangre por cada 100 gramos de tejido encefálico. La sustancia gris, que es el 40% de la masa encefálica total, recibe 80 mililitros por minuto por cada 100 gramos de sustancia gris, mientras que la sustancia blanca, que representa el 60% de la masa encefálica total, recibe 20 mililitros por minuto cada 100 gramos de tejido. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien la sustancia blanca es mayor en proporción, la sustancia gris recibe 4 veces más, y esto se debe a que en la sustancia gris se hallan los somas neuronales, que es donde se halla la mayor actividad metabólica. Por ende, podemos ver que el flujo sanguíneo cerebral está regulado por el consumo metabólico de oxígeno cerebral gracias a la autorregulación. Si yo estoy realizando una actividad motora, como por ejemplo tocar la guitarra, mi flujo sanguíneo va a estar aumentado, por ejemplo, en la corteza motora, en la región que coordina los movimientos de la mano. Si yo estoy escuchando música con mis auriculares, aumentará el flujo sanguíneo en la corteza auditiva. Si veo una película, aumentará el flujo sanguíneo en la corteza visual. Todo esto debido a que durante estas actividades el consumo de oxígeno aumenta en estas áreas específicas, lo cual determina que haya mayor flujo sanguíneo hacia estas áreas para justamente proveer de oxígeno y de nutrientes para que se puedan realizar estas actividades. Hay tres determinantes del flujo sanguíneo cerebral, que son la resistencia vascular cerebral, la presión arterial media y la presión intracraneana. Por medio de estos determinantes podemos calcular entonces el flujo sanguíneo cerebral por medio de una ecuación que es la ley de Poiseuille para los fluidos, que en este caso nos va a permitir calcular flujos a partir de la diferencia de la presión arterial media y la presión intracraneana sobre la resistencia vascular cerebral. Por medio de este cálculo podemos obtener el flujo sanguíneo cerebral. La presión arterial media se calcula como la sumatoria de la presión arterial diastólica y un tercio de la presión diferencial, siendo la presión diferencial la presión arterial sistólica menos la diastólica. La presión intracraneana hace referencia a la presión que existe dentro de la bóveda craneal. Los valores normales de la presión intracraneana varían entre 10 a 20 milímetros de mercurio en adultos, entre 3 a 7 milímetros de mercurio en niños y 1,5 a 6 milímetros de mercurio en recién nacidos. La presión intracraneana va a ser consecuencia de la interacción de los componentes que se hallan dentro de la bóveda craneal, que son el cerebro, la masa encefálica, el líquido cefalorraquídeo y la sangre cerebral. Hay que tener en consideración que la bóveda craneal
es rígida, por lo cual si alguno de estos componentes aumentara, la presión intracraneal se incrementaría, dado que la bóveda craneal, al ser rígida, no acepta, sin sufrir modificaciones en su presión, mayores volúmenes. Los factores que controlan la presión intracraneana son varios. Por un lado, el volumen de producción de líquido cefalorraquídeo. Si aumenta el volumen de líquido cefalorraquídeo en el cerebro, obviamente incrementaremos la presión intracraneana. También la resistencia del sistema a la reabsorción del líquido cefalorraquídeo. Si no lo reabsorbemos normalmente, el incremento del líquido cefalorraquídeo llevará a un aumento en la presión intracraneana o PIC. La presión venosa del espacio intracraneal, que está representada por el seno longitudinal superior, también es muy importante, dado que sabemos que el líquido cefalorraquídeo se reabsorbe en las vellosidades aracnoideas que proyectan hacia el seno longitudinal superior del encéfalo. La posición también es muy importante, dado que si nos hallamos en decúbito, la sangre tendrá predisposición a depositarse en los tejidos que se hallen más cerca del suelo. Por ejemplo, cuando estamos en bipedestación habrá mayor cantidad de sangre hacia los miembros inferiores en detrimento de miembros superiores o la cabeza. En cambio, si nos hallamos en decúbito, la presión será homogénea en cualquier parte del cuerpo, lo cual hará que la sangre también se distribuya de manera más uniforme, ni hablar de si estuviéramos boca abajo, es decir, con los pies hacia arriba y nuestra cabeza hacia abajo. De esta manera incrementaríamos el flujo sanguíneo hacia el cerebro, lo cual incrementaría la presión intracraneana. También hay que tener en cuenta otras maniobras que incrementen la presión intraabdominal, como por ejemplo la defecación o una micción forzada, así como la presión intratorácica, como por ejemplo la tos. El incremento de estas presiones intraabdominales o intratorácica podría incrementar la presión en las venas yugulares, primero en la vena cava, luego en las venas yugulares, y dado que las venas cerebrales carecen de válvulas, estas presiones se transmitirían directamente hacia el sistema venoso cerebral, lo cual incrementaría el volumen de sangre en el cerebro, así como también disminuiría la reabsorción del líquido cefalorraquídeo, todo lo cual llevaría a un incremento del volumen de sangre y de líquido cefalorraquídeo en la bóveda craneal, incrementando la presión intracraneana. La presión de perfusión cerebral va a ser la presión necesaria para perfundir el tejido nervioso para un buen funcionamiento metabólico. Si esta fuera menor de 50 milímetros de mercurio, sería capaz de producir una disminución severa del flujo sanguíneo cerebral, lo cual habría un riesgo de isquemia cerebral, es decir, de una baja perfusión tisular a nivel del cerebro. ¿Cómo se calcula la presión de perfusión cerebral? Bueno, por medio de la diferencia entre la presión arterial media y la presión intracraneana. La presión arterial media normal ronda los 100 milímetros de mercurio y como veíamos, la PIC en adultos es entre 10 y 20 milímetros de mercurio. Sin embargo, sabemos que en adultos la presión de perfusión cerebral normal está entre los 60 y los 80 milímetros de mercurio. La resistencia vascular cerebral va a ser justamente la resistencia al flujo sanguíneo que exista y va a estar determinada por el nivel de dilatación arteriolar, que es modificable por autorregulación. Si la resistencia vascular cerebral aumenta, el flujo sanguíneo cerebral va a disminuir. Si la resistencia vascular cerebral disminuye, el flujo sanguíneo cerebral aumenta. La autorregulación es la capacidad de mantener un flujo sanguíneo cerebral acorde a las necesidades metabólicas cerebrales en cada momento. Es decir, si yo estoy corriendo una carrera, tengo que aumentar el flujo sanguíneo hacia mi corteza motora. Si yo estoy realizando tareas visuales, como por ejemplo la lectura, tengo que aumentar el flujo sanguíneo hacia mi corteza visual. En este momento, al escuchar este video, tengo que aumentar mi flujo sanguíneo hacia la corteza auditiva, así como a cortezas que estén involucradas en el procesamiento del lenguaje. Por ejemplo, para que de esta manera se puedan desarrollar estas actividades de manera normal. Este gráfico lo que demuestra es que el flujo sanguíneo cerebral se mantiene constante entre presiones arteriales medias de 50 y 150 milímetros de mercurio aproximadamente.
Si la presión arterial media fuera menor a 50 milímetros de mercurio, habría riesgo de isquemia, es decir, baja sangre hacia el encéfalo, y esto traería graves consecuencias. También, si nos vamos al otro extremo, por encima de 150 mililitros de mercurio, habría riesgo de hiperperfusión. Esto llevaría a mayor sangre a nivel encefálico, y como la bóveda craneal es rígida, esto incrementaría la presión intracraneana. Ahora bien, ¿cómo son los mecanismos de autorregulación? Hay tres mecanismos de autorregulación. El mecanismo miogénico es uno de ellos. ¿A qué hace referencia esto? Los vasos sanguíneos pueden responder de manera autónoma frente a variaciones en la presión arterial para de esta manera evitar una isquemia o una hiperperfusión. Si la presión arterial media disminuye, esto provocaría una disminución del flujo sanguíneo cerebral. Sin embargo, es decir, al disminuir la presión arterial media va a disminuir la presión de perfusión cerebral, por ende disminuye el flujo sanguíneo cerebral. Sin embargo, en esta situación, los vasos sanguíneos, principalmente las células musculares lisas de los vasos sanguíneos, de las arteriolas principalmente, responden con una vasodilatación, es decir, se relajan. Esta vasodilatación disminuye la resistencia vascular cerebral, lo cual permite que el flujo sanguíneo cerebral se mantenga constante. A la inversa, si la presión arterial media aumenta, el vaso sanguíneo, la arteriola, responderá con vasoconstricción, lo cual incrementa la resistencia vascular cerebral e impide que el flujo sanguíneo cerebral aumente de manera excesiva. Otros mecanismos, y quizás los más importantes, son los mecanismos metabólicos. ¿A qué hacemos referencia con esto? Bueno, a todas aquellas señales que se hayan derivado de diversos mecanismos, de diversos procesos metabólicos, como pueden ser el dióxido de carbono, potasio, adenosina proveniente de la degradación de nucleótidos de adenina, el lactato que ocurre en condiciones de anaerobiosis, producen vasodilatación. La caída del pH, así como la caída de la presión parcial de oxígeno, también pueden generar vasodilatación. El principal mecanismo metabólico de autorregulación es la presión parcial de dióxido de carbono. Cuando la presión parcial de dióxido de carbono incrementa, es decir, cuando aumentan los niveles de dióxido de carbono en la sangre cerebral, este sabemos que se puede combinar con agua, lo cual produce ácido carbónico que se disocia en bicarbonato y un protón. Este protón hace que el pH local disminuya. Bajo pH local provoca relajación en las células musculares lisas de las arteriolas, lo cual va a llevar entonces a una vasodilatación, y esta vasodilatación, como veíamos antes, provocaba un descenso de la resistencia vascular cerebral y aumente el flujo sanguíneo cerebral. Por ejemplo, supongamos una situación en la cual yo estoy leyendo un libro, entonces en mi corteza visual tengo que consumir más oxígeno para poder procesar aquello que yo estoy leyendo. Al consumir más oxígeno también va a incrementar la producción de dióxido de carbono. Este dióxido de carbono generará en última instancia vasodilatación en las arteriolas que lleguen hacia la corteza visual, lo cual permitirá aumentar el flujo sanguíneo en esta región para poder realizar estas actividades. En este gráfico lo que se representa es cómo varía el flujo cerebral en función de la presión arterial de dióxido de carbono. Podemos ver que a una presión arterial de dióxido de carbono normal, que es de aproximadamente 40 milímetros de mercurio, el flujo sanguíneo es el normal. Aquí lo representa el normal como una unidad, es decir, de 1. Si el flujo sanguíneo normal, si la presión arterial de dióxido de carbono es de 100, es decir, 2 veces y media el valor de lo normal, vemos que el flujo sanguíneo cerebral se incrementa al doble. Por ende, el flujo sanguíneo cerebral está muy regulado por la presión arterial de dióxido de carbono. También hay un mecanismo de regulación nerviosa del flujo sanguíneo cerebral y es menos importante que el metabólico. El sistema nervioso autónomo, tanto en su componente simpático como parasimpático, tiene efectos.
El sistema nervioso simpático, por medio de la estimulación de receptores alfa-1 adrenérgicos, tras la unión de adrenalina a estos receptores, provoca vasoconstricción. Esto genera un aumento en la resistencia vascular cerebral, lo cual lleva a un descenso en el flujo sanguíneo cerebral. El parasimpático también actúa a nivel del sistema nervioso central en el encéfalo. Es uno de los pocos sitios donde el sistema nervioso parasimpático tiene un efecto directo sobre los vasos sanguíneos. En el encéfalo, el sistema parasimpático actúa por medio de receptores M1 y M3, es decir, receptores muscarínicos M1 y M3, cuyo ligando es obviamente la acetilcolina, provoca vasodilatación, que como ya sabemos disminuye la resistencia vascular cerebral, lo cual permite aumentar el flujo sanguíneo cerebral. La teoría de Monro-Kelly, o doctrina de Monro-Kelly, sostiene que al ser el volumen total intracraneal constante, dado que la bóveda craneal es rígida, y que está constituido por el cerebro, el líquido cefalorraquídeo y la sangre cerebral, el cambio en uno de los tres elementos va a tener que ser compensado por los otros dos componentes, porque al no poder modificarse el volumen de la bóveda intracraneal, es decir, de la bóveda craneana, va a tener que disminuir alguno si otro aumenta para que se mantenga constante este volumen. Hay que considerar que el volumen intracraneal está conformado en el 80% u ocupado en el 80% por el parénquima cerebral, cuyo peso es de aproximadamente 1.400 gramos o 1.500 gramos. Un 10% corresponde al líquido cefalorraquídeo, que son aproximadamente 75 mililitros, y el 10% restante pertenece a la sangre cerebral, que está formado por el volumen sanguíneo cerebral, que es la sangre que se halla de manera constante en el cerebro, y el flujo sanguíneo cerebral. En estos gráficos podemos observar cómo se distribuye el volumen intracraneal. Habíamos dicho que el líquido cefalorraquídeo, aquí representado por las siglas CSF, por sus siglas en inglés, el 80% es el cerebro y el 10% restante es la sangre. Supongamos que hay un tumor en el cerebro, supongamos por ejemplo un glioma, un crecimiento excesivo de células gliales. Este aumento en la masa cerebral tendería a aumentar el volumen intracraneal. Sin embargo, sabemos que esto no ocurre dado que la bóveda craneana es rígida. Por ende, tiene que disminuir alguno de los otros componentes del volumen intracraneal. En este caso, el primero siempre en responder es el líquido cefalorraquídeo, el cual por lo general se ve desplazado hacia la cisterna lumbar. Esta cisterna lumbar es una región del espacio subaracnoideo que se halla en la columna vertebral en la región lumbar. Por ende, el líquido cefalorraquídeo es el primero en absorber incrementos en el parénquima cerebral. En última instancia, si esta masa cerebral sigue incrementándose, quien va a responder en este caso es el flujo sanguíneo cerebral y el volumen sanguíneo cerebral, es decir, disminuye la sangre en el cerebro. Por ende, se establece una situación de isquemia que puede culminar con la muerte de neuronas. Este gráfico lo que intenta demostrar es un círculo vicioso que establece en torno a las variaciones a la presión intracraneana. Supongamos, por ejemplo, una masa tumoral que compromete de manera severa el flujo sanguíneo a nivel cerebral. Esto va a disminuir significativamente la disponibilidad de oxígeno. Las neuronas se van a ver obligadas a realizar glucólisis anaeróbica, las células gliales también. Esto produce un aumento de ácido láctico, lo cual incrementa la osmolaridad local y por ende la retención de agua, de líquido. Se produce un edema cerebral. Esto tiende a aumentar el contenido del volumen intracraneal y por ende, al ser la bóveda craneal rígida, la presión intracraneana aumenta. Esto hace que la presión de perfusión cerebral, recordemos que era la presión arterial media menos la presión intracraneal, al incrementar la presión intracraneal, la presión de perfusión cerebral disminuye y por ende el flujo sanguíneo cerebral cae, lo cual lleva a que todavía disminuya más la presión parcial de oxígeno. Por ende se establece un círculo vicioso que pareciera no tener fin.
Este gráfico lo que demuestra es cómo se modifica la presión intracraneal en función de variaciones en el volumen intracraneal. En las primeras fases en la cual incrementa el volumen intracraneal, la presión intracraneal se mantiene relativamente constante, dado que, por ejemplo, si hay una masa tumoral que aumenta, primero va a disminuir el líquido cefalorraquídeo de manera tal que la presión intracraneal se mantenga constante. Sin embargo, superado cierto umbral, ante leves incrementos del volumen intracraneal, fíjense que el incremento en este sector es bajo del volumen intracraneal, la presión intracraneal varía de manera significativa, porque ya no tiene esta compliance o complianza que poseía en una fase 1 y por ende ante pequeña variación en el volumen intracraneal hay una gran variación en la presión intracraneana. Luego sobreviene una fase 3, que es una fase que se denomina de descompensación. ¿Por qué? Porque ante variaciones mínimas del volumen intracraneal, los cambios en la presión intracraneana son excesivos. Esto genera una descompensación. Al aumentar de manera excesiva la presión intracraneal, dado la disposición anatómica del encéfalo, la masa cerebral tendería a salir de esta cavidad craneal, buscaría un escape por la gran presión que hay dentro de esta bóveda craneal. Dado que el encéfalo se conecta con partes exteriores a la bóveda craneal, principalmente por el foramen magno, el parénquima cerebral tendería a herniarse a través de esta estructura anatómica que es el foramen magno. Dado que en el tronco del encéfalo, que es quien tiende principalmente a herniarse, dado que aquí se hallan centros muy importantes y vitales como son el centro respiratorio, el centro cardiovascular, se ven alteraciones muy particulares que se agrupan bajo el nombre de tríada de Cushing. Es una tríada clínica que se observa en fases por lo general terminales de traumatismos cráneoencefálicos agudos y pueden indicar una herniación cerebral inminente. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en un traumatismo cráneoencefálico agudo es muy probable que se produzcan ruptura de vasos sanguíneos cerebrales con la consecuente hemorragia de sangre, es decir, salida de sangre por fuera de los vasos sanguíneos. Esto incrementaría el volumen de sangre en el cerebro, lo cual llevaría a un incremento en la presión intracraneana y tendería a que la persona tenga una herniación. En un primer momento esta persona va a tener dolores de cabeza muy fuerte, puede también tener vómitos que van a ser vómitos demasiado potentes. Esta tríada de Cushing también se va a poder observar tras la administración intravenosa de adrenalina o fármacos similares simpático-miméticos. ¿En qué consiste la tríada de Cushing? Bueno, dado que en estas situaciones de hipertensión intracraneal, que es por lo general cuando la presión intracraneal se halla por encima de los 33 milímetros de mercurio, se debe a que se comprometen centros nerviosos o núcleos que regulan tanto la función cardiovascular como las funciones respiratorias. La tríada de Cushing corresponde a hipertensión arterial por una respuesta del sistema nervioso simpático excesiva, una bradicardia refleja a esta hipertensión, así como alteraciones en la respiración. Esta es la tríada de Cushing que suele presentarse más que nada en pacientes con traumatismos cráneoencefálicos agudos y es el prefacio a una herniación cerebral, lo cual es muy grave.